Hoy vamos a hablar de este tema, cómo iniciar tu propio negocio sin dejar tu trabajo, ¿bien? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿vos sos una de esas personas que tienen esas ganas tremendas de iniciar ese trabajo propio, pero que por una cuestión de que estamos teniendo este trabajo donde estamos trabajando y muy bien y gracias a Dios que estamos trabajando en relación de dependencia, nos quedamos ahí, nos damos esos primeros pasos? ¿Sos de una de esas personas? También te pregunto, ¿te pasa de que vos querés iniciar tu propio negocio y como estás trabajando en tu empleo en este momento, sentís que no te alcanza el tiempo para poder hacer las dos cosas? También te pregunto, ¿estás un poquito cansada o cansado de siempre tener que postergar tu desarrollo personal? Bueno, déjame decirte que este es el lugar para vos, este es el lugar correcto. Hoy vamos a trabajar y vamos a tratar este tema que seguramente te va a ser de mucha utilidad. Bien, pues mi nombre es Lorena Lerda, soy coach, asesora y formadora y ayudo a las personas en su desarrollo personal, profesional y laboral. Hoy vamos a hablar de un tema, como les decía, de iniciar tu propio negocio. Vamos a ir entrando un poquito en el tema. Vamos a compartir acá. Hay muchas personas que pasan año tras año y van dedicando la vida entera en hacer crecer el negocio de otra persona. Y ojo que eso no está mal, está bárbaro también porque implica que hay un involucramiento, una dedicación y un compromiso de parte de cada uno, ¿no? Pero por más de que desarrollemos ese trabajo que realmente nos genera, bueno, poder tener el sustento diario, nos permite darle educación a nuestros hijos, nos permite también que nosotros hagamos muchísimas cosas. Siempre hay detrás de esa labor o al final del día una sensación de disconformidad, es como que algo nos está como faltando, como que si se quedara en el fondo de nosotros una sensación de frustración, ¿bien? Y esto ocurre no porque no estemos conformes y no porque no seamos agradecidos del trabajo que tenemos, ¿sí? Esto ocurre porque sentimos que estamos viviendo como espectadores, viendo crecer, como les decía, el negocio de otra persona, viendo cómo avanza en su vida otra persona y sentimos como que no tenemos esa posibilidad de elegir porque, bueno, a mí me tocó esto, estoy trabajando para esa otra persona, entonces parece que yo no puedo elegir, ¿sí? Entonces, quiero que sepas que eso es una creencia totalmente limitante. Siempre nosotros tenemos poder de elección, ¿sí? Y cuando podemos tener ese poder de elección, es justamente ahí donde se genera la posibilidad. Entonces, si te está pasando esta situación o si conoces de personas que están pasando por esta situación, quiero que sepas que esto tiene solución. ¿Cómo hacer para iniciar este negocio? ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nos quedamos ahí anclados en ese momento donde estas creencias limitantes de que no tengo poder de elección se apoderan de mí? Lo que ocurre, dos puntos que hacen que yo me frene, que parezca que empieza a crear una barrera entre mi persona y mis propios sueños. Uno de los puntos es la postergación.
la postergación, la procrastinación que se va generando cuando en realidad lo que yo estoy haciendo no es postergar mi sueño, mi deseo, ese trabajo que estoy haciendo, es algo que va mucho más allá, es mucho más importante. En realidad lo que estoy haciendo es postergándome a mí. Bien, entonces, esto ocurre, y se los digo ahora porque necesitamos ponerle claridad al asunto, y les pido que presten atención al tipo de lenguaje que están utilizando cuando nosotros estamos anclados en esa situación donde no podemos dar ese primer paso hacia adelante. Lo que está pasando es que estamos pensando y estamos diciendo todo el tiempo lo que no queremos, ¿sí? Yo no quiero seguir renegando en mi negocio, por ejemplo, en el negocio, perdón, donde estoy trabajando. No quiero que me tengan de aquí para allá. No quiero seguir sintiéndome tal vez poco valorado. Bueno, son ejemplos, cada uno puede encontrar a los suyos, pero todo el tiempo nos encontramos diciendo lo que no queremos, pero nunca decimos lo que sí queremos. Y recordemos que no es inocente nuestro mensaje. Nosotros tenemos que empezar a utilizar un lenguaje adecuado si realmente queremos iniciar este negocio propio. Entonces, debo ponerle claridad, debo ponerle definición y claridad de intención a eso que quiero para ir en pos de esos objetivos. Y otro punto que hace que yo me frene, que me quede anclado en ese lugar, es el hecho de quedarme esperando el cómo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar para tener el tiempo suficiente? ¿Cómo voy a encararlo si no tengo ni idea cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero que yo te quiero decir es que tenés que tener esto, la definición y la claridad de intención, el saber lo que querés y después el cómo viene solo. Y no quiere decir que lo vamos a dejar al azar, sino quiere decir que te vas a ir planteando determinadas preguntas para que te vayas dando cuenta de qué herramientas estás necesitando, con qué recursos nuevos vas a necesitar adquirir, y por eso el cómo se va a ir generando de una manera paulatina, pero lo importante aquí es tomar acción y tomar acción inmediata. Justamente hablando de tomar acción inmediata, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Espérenme un segundito, ahí la pasamos. Lo primero que tengo que hacer es una declaración. Yo debo declarar lo que quiero que pase. Porque nos pasamos muchas veces dormidos en la queja o acostumbrados en la queja, en la victimización de nuestra situación, pero necesitamos, cuando decimos qué es lo que queremos, hablamos de cosas totalmente generales. Sí, yo quiero que me vaya bien, yo quiero tener un buen pasar, yo quiero ser exitosa, yo quiero ser feliz, pero esas son cosas muy amplias y muy abstractas y nosotros necesitamos hacer una declaración concreta de lo que quiero que pase. Puntualmente, si tenés esta intención de empezar a iniciar tu propio negocio, bueno, te propongo que hoy mismo declares qué negocio querés llevar a cabo, qué querés que pase con tu vida a través de este emprendimiento. Y a partir de allí vas a estar empezando a dar ese primer paso que a lo mejor en poco tiempo no te va a llevar enseguida al objetivo gigante que vos querés en este momento, pero sí te va a sacar del lugar de donde estás, ¿bien? Entonces, para poder ayudarte, hoy vamos a hablar de los 5 puntos claves que necesitas para empezar a iniciar tu trabajo, tu negocio, perdón, incluso teniendo tu propio trabajo.
Y vas a ver que son 5 puntos claves que son sumamente importantes porque necesitamos en todo proyecto, tener bases sólidas. Ustedes fíjense, cuando armamos una casa, cuando construimos una casa, necesitamos, ¿qué hacer primero? Plantar los cimientos, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto, nuestro negocio necesita tener cimientos bien firmes, bien plantados. Y en eso vamos a trabajar hoy. Vamos a proceder. Vamos a proceder aquí. Bien, hoy vamos a hablar de los 5 puntos claves para iniciar tu propio negocio que te sirvan de base firme. Y seguramente estarás con los ojitos como los de este gatito que están viendo aquí, los que me están siguiendo en Facebook, de asombro. Por eso les digo que es importante que trabajemos sobre lo importante, valga la redundancia, para que después no tengamos que estar apagando incendios, ¿sí? No tengamos que estar ocupándonos de cosas urgentes, ¿bien? Vamos a pasar. Bien, el primer aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar nuestro negocio es establecer nuestros objetivos. Establecer un objetivo que realmente, donde ese objetivo sea totalmente claro y concreto. Les vuelvo a decir, hay muchísimas clases de objetivos, pero en este caso, donde vos necesitas hacer ese pasito pequeñito hacia adelante, tenés que trabajar en la claridad de tus objetivos. Entonces, necesito establecer qué es lo que yo quiero lograr, ¿bien? Cuando yo establezco qué es lo que quiero lograr, no solamente va a quedar ahí como un deseo, sino que lo tengo que seguir bajando a tierra, lo tengo que desmenuzar para hacer que vaya sucediendo. Entonces, lo que quiero que ocurra, le debo empezar a poner o empezar a verle distintas aristas, como por ejemplo, cuánto de eso que quiero yo también deseo que se manifieste. Por ejemplo, ¿cuántos clientes quiero tener? ¿Cuántos seguidores me interesa tener en esta primera etapa? ¿Cuántas ventas quisiera lograr en el primer mes donde abro las puertas reales o las puertas virtuales de mi negocio? ¿Bien? Entonces yo les doy ejemplos para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad lo que les estoy comentando. También debemos definir el cómo lo vamos a realizar. Si bien el cómo, como les decía antes, no es algo urgente en el sentido de que tengo que esperar a tener todo para empezar, eso no, porque te va a limitar. Empezá a gestionar todos estos puntos que te estoy comentando. Pero cuando yo visualizo mi objetivo, ya establezco qué, ya establezco cuánto, necesito empezar a diseñar el cómo voy a lograrlo. Y cuando hablo del cómo, necesito también tener una visión general y también, si en lo posible podés hacerlo, una visión con respecto a las fortalezas, a las oportunidades, a las debilidades y a las amenazas. Recordemos que estamos hablando, cuando hablo de esto, del FODA, que a lo mejor no te vas a poner de inmediato a realizar un estudio de mercado completo, pero sí, si querés empezar ahora a trabajar con tu negocio, algunas de estas variables es muy importante que las tengas en cuenta. Recordá que las amenazas que el entorno te puede presentar no quiere decir que vos te transformes en una persona que se limite y que porque tengo determinadas amenazas no lo voy a hacer, sino que te va a dar a vos las pautas para que te des cuenta de qué otras cosas podés implementar para hacer frente a esas amenazas que el entorno te está presentando. Bien, también cuando hablamos del cómo nos referimos a en qué manera o de qué manera voy a estructurar mi negocio.
No es cuestión de abrir las puertas de un negocio y a ver qué pasa. Nosotros tenemos que darle una estructura al negocio que vamos a iniciar y también a sistematizarlo, porque todo tiene que tener un orden, porque tiene que tener una organización, una planificación, que eso también me va a permitir llevar un control de mis actividades, ya sea que arme un negocio con varias personas o que sea mi propia profesión como una unidad de negocios. Entonces esos puntos los tengo que tener presente. Otro de los aspectos a la hora de la definición de los objetivos es saber con qué recursos cuento para llevar adelante este objetivo. Por ejemplo, qué conocimientos, qué habilidades, qué materiales, qué mobiliario, qué materiales físicos voy a necesitar para llevar adelante esta actividad y con quién lo voy a realizar. A veces podemos estar trabajando, como en mi caso, una profesión donde trabajo yo sola, pero nunca trabajamos solos, siempre trabajamos con personas que nos acompañan en el proceso. Por ejemplo, bueno, el diseñador, Flor, que me va a empezar a ayudar ahora. Por ejemplo, el publicista, determinadas personas que tal vez la persona que te ayuda a hacer, por ejemplo, toda la parte contable también. Entonces, todos esos aspectos son personas con las cuales vos vas a empezar a interactuar para diseñar todas las acciones que van alrededor de tu propio objetivo. Recordemos que todos necesitamos de todos y necesitamos también armar un equipo de trabajo, aunque cuando hablo de equipo, no sea un equipo que esté simplemente adentro, sino también de todas estas personas que colaboran con mi objetivo de iniciar en este caso precisamente mi propio negocio. Y hay algo muy importante a la hora de hablar de los objetivos, que es en cuánto tiempo voy a hacer esto. Y no me refiero de cuánto tiempo voy a tener mi negocio abierto, por supuesto, ojalá que muchísimos años. Pero, por ejemplo, cuando yo me planteo la etapa de iniciación, bien, ¿en cuánto tiempo me propongo ya abrir las puertas de mi negocio? Entonces, todos estos puntos que les estoy dejando es para que dejemos estos objetivos abstractos a los que estamos acostumbrados, que quedan ahí como en la nebulosa. Necesitamos bajarlos a tierra y de a poquito, paso a paso, llevarlos adelante. Bien. Vamos a pasar al segundo punto que es sumamente importante a la hora de establecer los objetivos. Vamos a hablar del propósito. Cuando hablamos de propósito, hablamos del sentido de la contribución. El propósito tiene que ver con la contribución, con cómo mi producto y mi servicio va a contribuir a la vida de los demás, cómo yo voy a sumar a la vida del otro a través de mi producto y mi servicio. Es un tema muy amplio a desarrollar que, aparte de que yo voy a contribuir a la vida de los demás a través de mi actividad comercial, de mi actividad profesional, lo que me sirve tener definido mi propósito es que va a aumentar mi motivación y sobre todo me va a permitir no detenerme cuando empiecen a aparecer determinados obstáculos. A ver, siempre cuando vamos avanzando, cuando vamos a iniciar un proyecto, siempre estamos sumamente entusiasmados. Pero ¿qué pasa luego? Cuando aparecen algunas complicaciones, ¿qué ocurre? Me empiezo a desmotivar. Entonces, el tener en claro el propósito me ayuda, como les decía, a mantenerme en la senda, a avanzar y sobre todo a sentirme pleno cuando yo voy cumpliendo mi objetivo. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas que alcanzan su objetivo, alcanzan la meta y dicen, uy, ahora lo tengo, pero no
no me siento tan bien, creí que era más lindo. Bueno, es justamente porque a veces se alcanzan los objetivos y no están alineados al propósito de vida. El tercer punto es el compromiso. Recordemos que el compromiso es lo que necesitamos para hacer que las cosas sucedan. El compromiso parte de una declaración, ¿bien? Entonces, por eso yo les nombraba al comienzo que debemos tener claridad y declarar lo que queremos que pase. El compromiso, recordemos que tiene que ser visto como un proceso totalmente creativo. Si yo miro el compromiso como un proceso creativo, me va realmente a generar posibilidades porque voy a estar viendo que mi compromiso está íntimamente ligado con la integridad. Yo me comprometo a hacer que esto suceda y la integridad es que cumplo con lo que dije que iba a hacer y no tiene que ver con otras personas. Si yo lo miro al compromiso hacia afuera, como si fuese una cuestión de moralidad, empiezan a surgir los juicios y los juicios siempre son limitantes. Por eso los invito en este momento a comprometerse con las acciones que tienen que hacer para llevar adelante ese objetivo, pero desde un proceso creativo. Van a existir determinadas pautas, las vamos a diseñar, vamos a tomar acción y voy a ir cumpliendo con cada una de ellas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? La disciplina es un factor tremendamente importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos avanzando en este proceso de recién iniciar nuestro negocio, ¿no? Después hay que sostenerlo en el tiempo, hay que generar clientela, hay que perdurar en la mente de nuestros clientes, conseguir potenciales clientes y que también nuestros clientes se transformen en nuestros vendedores. Gracias, Luis. Gracias, Ro. Y Rita también, bárbaro, gracias. Bien, entonces, tenemos que hacer que cómo nuestros clientes se transforman en nuestros vendedores cuando realmente están plenamente satisfechos. Pero esos son pasos que los vamos a ver mucho más adelante. Entonces, en este proceso de inicio, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a estar en una zona de confort, por más de que nos quejemos un poquito, estamos dentro de nuestro trabajo, tenemos nuestro sueldo mensual y esto va a implicar que salgamos de la zona de comodidad. Entonces, y eso va a implicar también un esfuerzo extra. Y ahí es donde nuestro cerebro va a empezar a ejercer una especie de lucha con nosotros porque va a necesitar más energía, va a sentir que todo lo demás es nuevo, por lo tanto lo va a vivir como una especie de amenaza y va a empezar a surgir lo que es el auto boicot en algunas cosas. Entonces, tenemos que estar alertas y saber que eso puede ocurrir. Pero no quiere decir que me vaya a frenar, sino yo soy más fuerte que todos los obstáculos que se me presentan, ¿sí? Yo tengo recursos, capacidades y voy a ir hacia adelante. Entonces, ese esfuerzo extra que voy a necesitar hacer para empezar a trabajar en mi propio negocio va a requerir nuevos hábitos, va a requerir disciplina, va a requerir tal vez que te levantes un poquito más temprano, va a requerir tal vez que empieces a planificar cuando nunca antes en tu vida planificaste. Y así vas a diseñar un montón de acciones nuevas, pero vas a necesitar de tu disciplina para ir cumpliendo cada paso. La generación de hábitos realmente es lo que hace que las cosas vayan siendo posibles.
Los hábitos, recordemos que se logran a través de pequeñas modificaciones. Los cambios bruscos no los podemos sostener. Por eso yo hoy les hablé de los 5 pasos más importantes. El establecimiento de los objetivos son pasos concretos que nos tenemos que sentar, enfocarnos a escribirlos, a bajarlos a tierra. La de las metas también, pero el compromiso, la disciplina, observar el propósito tiene que ver con nuestro comportamiento. Entonces, son pequeños trabajos, pequeños, grandes trabajos. ¿Por qué les digo pequeños y hago hincapié en esto? Justamente para que nuestro cerebro no nos boicotee y vayamos trabajando silenciosamente para producir el éxito que estás buscando dentro de, en este caso, del objetivo que te estás planteando. Bien, y el quinto punto que va a formar las bases también de la apertura de tu propio negocio es la mejora continua. La mejora continua lo podemos hacer a nivel personal. En este caso, te lo voy a dejar a nivel comercial, ya que vas a empezar tu propio negocio. Bien, necesitas planificar, como te decía, y no esperes tener todo perfecto al comenzar. Lo importante es tomar acción. Entonces, planificar, empezar a desarrollar las acciones que tenés diseñadas justamente para empezar a mover toda esta actividad, pero sí vas a necesitar hacer el proceso de verificar, de controlar los resultados que estás adquiriendo, los avances en cuanto a este proceso, y ahí vas a evaluar y vas a introducir las mejoras que necesites para poder avanzar. Entonces, recordemos planificar, desarrollar, controlar, hacer los ajustes que correspondan y volver a trabajar, volver a aplicar. Recordemos que ese sistema de mejora continua, que después yo lo explico en profundidad en otras ocasiones, sirve a nivel personal y también a nivel laboral, pero es importante de que siempre estés con ese espíritu de mejora, con ese espíritu de aprendizaje, porque eso es lo que te va a hacer crecer, eso es lo que va a correr tus límites y eso es lo que va a llevar tu negocio y tu propia vida a un próximo nivel. Si todo lo que les he comentado les ha hecho sentido, bien, seguramente ahora se estén planteando todo muy lindo, pero ¿cómo hago hacer todo esto si estoy acostumbrada a otra cosa, si estoy acostumbrada a otra cosa? Bueno, lo primero es entender que esto forma parte de un proceso, ¿sí? Todo proceso tiene un tiempo de maduración, también tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo de finalización, por eso es muy importante trazarse tramos, trazarse objetivos, trazarse pequeñas metas para alcanzar esos objetivos. Entonces, te propongo que empieces a hacer estos primeros pasos si realmente te vas a sacudir las excusas y si realmente querés hacerlo. Porque cuando vemos todo eso se empieza a filtrar el deseo de lo que realmente me mueve, de lo que realmente quiero. Pero bueno, veo que se me complica porque tengo varias cosas que hacer y entonces ahí me freno. A ver, vas a estar trabajando en tu propio negocio, vas a estar trabajando en tu propio futuro, vas a estar trabajando en tu propia vida. Y eso es maravilloso. Eso te va a empoderar como ser humano.